El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. A principios de marzo de este año, irrumpía con fuerza un vídeo de Joan Serrat Montagut, periodista y activista catalán. En el vídeo en cuestión, las cámaras del Café La B en Mérida, Yucatán, grabaron al periodista, notablemente exaltado, causando daños al mobiliario del lugar e increpando a la camarera que atendía detrás de la barra. La cuestión no es si estaba justificado o no el comportamiento de Montagut. Lo que ocurre es que para justificar su enfado, aludió a que él es una persona que lucha por mejorar este puto mundo y exigía respeto por ello. Meses antes, nos encontrábamos con un vídeo difundido en redes en el que la escritora y actriz Juana Dolores declaró que mataría a la influencer Rorro para luego atacarla además, señalándola como puta fea y puta nazi. Evidentemente, no podemos aventurarnos a señalar más de lo que se ve en el vídeo de Montagut primero, y también debemos defender, al menos desde nuestra perspectiva, la libertad de Juana Dolores para decir lo que se le antoje, por muy deplorables que nos puedan parecer sus declaraciones. Ahora bien, esto no es más que otro ejemplo de la deriva autoritaria de los que se erigen como salvadores de la moral. Pues cuando alguien es disidente de sus ideas o piensa diferente, no se reprimen para convertirse en auténticos inquisidores y justificarse en que ellos están en el lado bueno de la historia. La tiranía del buenismo, que arrebata necesariamente cualquier atisbo de bondad en el otro, reduciéndolo así a un ser maligno sin atribuciones humanas, por lo que estaría justificada cualquier persecución hacia él. Protegidos por un gobierno que nunca señala las desmesuras de los suyos, estos autoproclamados guardianes de lo bueno ven reforzados sus comportamientos y cuando llegan al límite explotan y se justifican en ser personas que luchan para construir un mundo mejor. Un mundo en el que están dispuestos a destruir a todo el que no piense como ellos. Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. Los chivos expiatorios se crean para que el pueblo pueda señalarlos como poseedores del mal en su tiempo. Brujas, herejes, aristocracia, nobleza, burgueses, judíos, negros, todos ellos han servido como catalizador del odio a lo largo de la historia. En la actualidad, el marxismo cultural y la interseccionalidad se han erigido como movimientos sociales para frenar la opresión de las minorías. Y como ocurre cuando se santifica algo, se le atribuye un virtuosismo desmedido. En 2018, Chris Carlton escribió un artículo sobre el marxismo cultural, haciendo hincapié en que el uso peyorativo de marxista cultural depende de si uno cree o no que la intolerancia violenta hacia alguien con otra conciencia es permisible éticamente. Julio Murillo, por su parte, decía en 2022 que esta nueva izquierda identitaria es la del puño de hierro y mandíbula de cristal de Bohemia. Ese cristal de mírame y no me toques, que hago pucheros, me hago añicos y sale la arpía que los habita. Y es que asistimos a un fenómeno en el que personas que se jactan de atacar continuamente al adversario, cuando son contestadas o expuestas de la misma forma que ellos lo hacen, se sumen en una vorágine de victimismo barato y justifican el ataque del contrario con que éste está contra los derechos humanos, el progreso o cualquier otra minoría conveniente de turno. Han creado un sistema en el que solo ellos pueden hablar. Cualquier crítica se convierte automáticamente en violencia, discursos de odio o fascismo. Y eso permite combatirlo de forma violenta y sin que nadie pueda cuestionarlo. Y este quizá sea el peor síntoma de la enfermedad, la sensación de impunidad, pues
Dentro del progresismo identitario, si estás del lado correcto, se permite todo. El problema nunca fue el qué, sino el quién. Y cuando la guerra les devuelve la bala, se ahogan entre lágrimas advirtiendo de los peligrosos ataques de los fascistas de enfrente. Autores como Jordan Peterson o Camille Paglia han deslizado que las nuevas generaciones no han sido educadas para enfrentar el conflicto, sino para censurarlo. La sensibilidad desmedida, la cultura de la cancelación y el autoritarismo moral se han mezclado con un sistema educativo diseñado para reproducir las ideas del posmodernismo y el constructivismo radical. Y si este contexto lo mezclamos con la cultura del zasca, un feminismo trasnochado, un victimismo de quita y pon y una generación abocada al trastorno mental, obtenemos ciudadanos programados para ejercer de inquisidores de la moral de la forma más vehemente e infame posible. Y cuando son señalados, se parapetan en su virtud infinita y en la ausencia de esta en el contrario, pues la falta de recursos contraargumentativos es suplida por un complejo de superioridad galopante. El caso de Juana Dolores es representativo, supuesta feminista, atacando a otra mujer porque no piensa como ella, llamándola nazi, fea y deseándole la muerte, sin sororidad y sin body positive. Rorro es una puta nazi y debemos matarla. En 2015, en la Universidad de Yale, que cuesta casi $70.000 al año, la profesora Erika Christakis se vio forzada a abandonar su puesto de trabajo cuando una turba de estudiantes oprimidos la acusó de racista por cuestionar la politización de los disfraces en Halloween. En 2018, en Operación Triunfo, Mecano se negó a cambiar la palabra mariconez en la letra de una de sus canciones, a petición de los concursantes. Sufrieron una cancelación masiva en las redes de la tolerancia y el respeto. Pamela Palenciano, hace pocos años, en una de sus charlas en institutos, humilló en directo a unos estudiantes que se marcharon bajo la mirada impasiva del resto de alumnos. Y más recientemente, la actriz Carla Sofía Gascón sufrió una cancelación en masa tras descubrirse unos tuits de años anteriores. La cancelación fue tal que pasó de icono transexual resiliente del activismo a figura en la que proyectar todo el odio identitario de los valedores de los derechos humanos. Y en el caso de Rorro, de nuevo, no fue solo insultada por muchos anónimos, es que hasta el mismísimo don Pablo Iglesias la señaló públicamente. Recordemos que este señor fue vicepresidente del gobierno de España. Y una de las últimas ha sido la de la actriz Rachel Zegler, protagonista de la película live action de Blancanieves, que tras hacer una de las mejores campañas de autosabotaje que se recuerdan, la actriz achacó los deprimentes números en taquilla a aquellos que odian verla triunfar, llegando a compararse con la estatua de la Victoria alada de Samotracia. Meses antes, y tras la victoria de Donald Trump, le deseó a él y a todos sus votantes que nunca encontrasen la paz. No estamos ante un simple conflicto ideológico, estamos ante una mentalidad autoritaria con disonancia cognitiva que nos han disfrazado de buenismo. Y cuando son señalados, muchos sacan a colación la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Citan al filósofo para justificar la censura del disidente, cuando olvidan una de las máximas de esa misma paradoja: el derecho a combatir ideas diferentes desde el debate, no desde la autoridad para definir lo que son o no ideas permitidas o ideas problemáticas. Nos encontramos frente a una generación incapaz de gestionar la frustración de la negativa,
Una generación que desde su faro de moralidad ataca todo lo que suena diferente y se justifica en su absoluta magnanimidad. Una inquisición posmoderna que sigue aferrándose a dominar la narrativa, ahora que el péndulo ideológico empieza a arrebatarles la verdad. Las instituciones ven como su poder de adoctrinamiento está cada vez más en entredicho e inician campañas de acoso y derribo contra el disidente cada vez de forma más constante en el tiempo. Y en esa batalla, el arma arrojadiza de los gobiernos son los tiranos buenistas de la virtud. Estos personajes se han adjudicado la libertad de expresión de forma unidireccional. Y cuando espacios como Twitter, X actualmente, han abierto el sesgo ideológico en torno a lo que puede o no decirse en la red, se han dedicado a atacarla y a señalarla como sumideros de la ultraderecha. Y aunque ya no tienen ese poder de cancelación ni la potestad de la verdad absoluta, todavía conservan algo: la sensación de impunidad que su atalaya moral les suministra. Por nuestra parte tenemos que dar la batalla para avanzar, manteniendo el decoro, la educación y el saber estar, pero manteniendo la libertad de expresión como un principio innegociable. Señalar la mezquindad, la falta de escrúpulos y decirlo claro: ustedes no son moralmente superiores a nada ni a nadie, sino un residuo de la decadencia que nos acoge como sociedad. Son en su mayoría niños pijoprogres que creen que pueden cambiar el mundo a través de una red social. Y cuando salen al mundo real y encuentran confrontación, lloran y atacan. A ellos, a los poseedores de la virtud infinita. Pero quien no tolere la confrontación de ideas de forma pacífica no está preparado para afrontar la realidad. Pues la libertad no es un espacio seguro. Es un campo abierto donde se debe luchar con responsabilidad y argumentos, no con amenazas, gritos y violencia. Y esto no es el problema, es la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.